Bienvenidos todos. Vamos a comenzar dentro de el apartado de la elección y el sufragio con precisamente la definición de sufragio. Aunque ya en lecciones anteriores dimos una explicación breve en qué consiste el sufragio, sobre todo la diferencia con la elección, aclaramos que es una parte precisamente de todo ese proceso de la elección. Vamos a definirla y vamos a ver las características específicas del sufragio en nuestro país. Definición de sufragio. El sufragio es el derecho de participación electoral, es decir, la posibilidad de participar por medio de las elecciones en la decisión que habrá de tomarse. Los cargos públicos se alcanzan, según la Constitución, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Es decir, ahí están enlistadas, mencionadas, mejor dicho, las características del sufragio. Bueno, vamos a desglosar esta definición. Es un derecho, para empezar. Estamos hablando aquí que el sufragio es un derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos que nos permite la posibilidad de participar en estos procesos en los cuales nosotros como ciudadanos mexicanos vamos a tomar la decisión de quién será o quiénes serán nuestros representantes para que elaboren las leyes de nuestro país, en este caso los legisladores o que sean los gobernantes, llámese presidente de la república, gobernadores, ayuntamientos. Bueno, entonces el sufragio es un derecho que nosotros tenemos. Ahora muchas personas mencionan, es que sí es un derecho, pero también es una obligación votar. Sí, por supuesto es un deber cívico, es una obligación que nosotros debemos de tener, pero también en el ejercicio de las libertades democráticas se le permite al ciudadano mexicano que si no sale a votar el primer domingo de julio, cuando estamos hablando de un proceso electoral, tampoco habrá una penalidad. Será quizá nada más la parte de ese compromiso moral y cívico al que está faltando un ciudadano, pero al final del día no hay una penalización por no ir a votar. Entonces, es un derecho que nosotros podemos ejercer libremente, que es precisamente participar de manera individual en la toma de decisiones colectiva, porque obviamente la decisión va a ser entre todos, de ver quiénes van a ser nuestros representantes para que ellos tomen las decisiones durante un periodo de tiempo a nombre de nosotros. Entonces, eso creo que es algo sencillo de entender, ya lo habíamos explicado. Aquí lo importante, y es donde nos vamos a ir deteniendo un poco más, es las características del sufragio, es decir, las características del voto mexicano, ¿no? Entonces, en la siguiente parte, es decir, en el segundo párrafo, habla de que los cargos públicos se alcanzan. Cuando hablamos de cargos públicos son precisamente el cargo de presidente de la república, gobernadores, diputados, senadores, diputados locales, ayuntamientos, ¿no? Se van a alcanzar a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Y aquí ya posteriormente vienen en qué consiste precisamente el que sea universal, el que sea libre, secreto y directo. Entonces vamos a comenzar con esta primera característica, sufragio universal. Se llama así al sufragio que tiende a conceder la posibilidad de intervenir en las elecciones a un número cada vez mayor de personas, reduciendo al mínimo las restricciones y, sobre todo, haciendo que éstas se refieran a características intrínsecas del individuo y no a la posesión de bienes o conocimientos. ¿Qué debemos entender? Recuerden que a lo largo de la historia de la humanidad lo hemos explicado en diferentes momentos, que la posibilidad de participar en la toma de decisiones para gobernar un lugar o para nombrar los representantes que van a precisamente tomar esas decisiones, generalmente estaba cerrada a un círculo pequeño. En su momento, y cuando hablábamos de la democracia directa, explicamos que en la antigua Grecia eran pocos los que participaban en esta toma de decisiones y que excluían a mujeres, que excluían a niños, que excluían a esclavos, que excluían a extranjeros. Es decir, la oportunidad de esa participación se limitaba a un grupo relativamente reducido de personas, no a todos los que habitaban en la comunidad. Entonces, la idea de un sufragio universal, un voto universal, implica que se le dé la oportunidad a la mayor parte de personas o la mayor cantidad de personas o ciudadanos, mejor dicho, que habiten dentro de una localidad para que entre todos tomen la decisión de quién será el representante de ellos. Entonces, aquí lo que se ha buscado con el sufragio universal es ir quitando esas limitantes, esos candados
para que cada vez más puedan participar. Y hace aquí una aclaración en específico: que la oportunidad de votar no esté vinculada a un tema de dinero ni a un tema de conocimientos. ¿Por qué? Porque también a lo largo de la historia, en algunos momentos, solo votaban o solo participaban en la toma de decisiones los que tenían dinero, los de la riqueza, o en su caso, los que tenían un grado escolar para la toma de decisiones, dejando fuera precisamente a las clases bajas o a las personas que carecían de estudios, derivado de que se pensaba que al no tener un rol importante dentro del tema económico del lugar, o al carecer de estudios, al no saber leer, al no saber escribir, entonces no te permitía tener la capacidad de poder votar para precisamente nombrar a esos representantes o la toma de decisiones. Entonces, el voto universal lo que ha permitido es que cualquier ciudadano, salvo algunas excepciones que vamos a ver a continuación, puedan votar. En otros casos, recuerden que también en nuestro país también fue ejemplo de ello, no se le permitía el voto a las mujeres. Fue hasta el siglo pasado, en los años 50, es que se le permite precisamente el voto a las mujeres. Entonces vamos viendo cómo cada vez más se va ampliando la posibilidad de que sean más los que participen en esa toma de decisiones, porque al final del día todos ellos y todos nosotros vivimos precisamente en la comunidad, y las decisiones que se tomen repercuten en todos los que habitamos precisamente esa comunidad. Entonces se han ido quitando esos candados, esas restricciones, esos límites que se le daba a algunos grupos en específico. Bueno, vamos a ver cuáles son aquellas excepciones a las cuales, obviamente, porque están encuadrados en estas situaciones, no pueden ejercer el sufragio. Existen algunos criterios restrictivos que se aplican mediante el señalamiento legal de ciertos requisitos. Los principales son ciudadanía, edad, capacidad, domicilio, dignidad y lealtad. Bueno, vamos a explicar y vamos a ver que pues algunos siguen vigentes, otros han sido modificados. Sin embargo, esto opera en varias partes del mundo. Aquí no quiero hacerlo exclusivo a lo que es nuestro país. El tema de ciudadanía, pues obviamente para que tú puedas votar por presidente de la República en nuestro país, pues tienes que ser ciudadano mexicano, y eso es fácil de acreditarlo con tu credencial de elector, con un acta de nacimiento, la CURP, o sea, es decir, te avala el hecho de ser mexicano. Entonces, la ciudadanía solo pueden votar los mexicanos, a quienes va a excluir, en este caso, en automático, a los extranjeros. Todos los que sean extranjeros no pueden votar. Quiero hacer una precisión. ¿Qué pasa con los naturalizados? Es decir, aquellas personas que nacieron en otro país y que por alguna razón vinieron a vivir a nuestro país y le tomaron tal cariño y vivieron por una cantidad de tiempo amplia en nuestro país. Algunos forman familia acá y dicen, bueno, aunque yo nací en otra parte del mundo, le he tenido tanto cariño a México que ahora quiero ser mexicano, quiero nacionalizarme mexicano, y inician un proceso y lo consiguen, se convierten ahora legalmente en mexicanos. Estas personas tendrán, a partir del momento en que se les da precisamente esa nacionalidad, la nacionalidad mexicana, el mismo derecho a votar. Repito, van a tener el mismo derecho para poder votar. La restricción la van a tener precisamente cuando quieran ser votados, es decir, cuando pretendan ser candidatos. Ahí sí hay candados todavía. Pero respecto a votar cuando ya te naturalizaste como mexicano, aunque hayas nacido en otra parte del mundo, ya te permite precisamente el derecho a sufragar. Es decir, ya eres un mexicano, ya eres mexicano. Entonces, la ciudadanía es algo muy simple, limitado a los mexicanos, excluye a los extranjeros. Edad. En el caso de nuestro país, para que tú tengas el derecho a votar, se pide la mayoría de edad, que está considerada a partir de los 18 años. Entonces, todos los mayores de edad pueden ir a tramitar la credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral, y una vez que la tengan podrán votar. Es decir, también es una premisa importante, no basta que tengas la edad y que seas mexicano, sino que tengas la credencial, ¿no? Si no, no podrías votar. Pero al final del día, la edad son 18 años. En el caso, si ustedes lo pueden platicar quizá con sus abuelos, les van a comentar que México tuvo la mayoría de edad en otros tiempos a los 21 años, pero después se recortó a los 18 años. Entonces, hoy en día, la edad mínima para que puedas ejercer el derecho al voto son precisamente los 18 años. Capacidad. Bueno,
La capacidad es algo importante para que tú puedas ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, tenemos que irnos a lo contrario, es decir, ¿qué es lo que me provocaría incapacidad que no permitiría que yo pudiera votar? Entonces, aquí lo leo de una forma muy simple. Esto seguramente lo vieron quizá en temas de derecho civil y en derecho penal. Los estados de incapacidad pueden ser por enfermedad, estar sujeto a interdicción judicial, interno en un establecimiento para enfermos mentales o toxicológicos, que sea declarado vago o ebrio consuetudinario, en tanto no haya una rehabilitación. Y respecto a la interdicción judicial que les comenté, bueno, los casos de interdicción judicial serían que estés privado de discernimiento, sordomudos, ciegos-sordos, ciego-mudos, que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable, es decir, que en todas estas casos, sordomudos, ciegos-sordos, ciego-mudos, pero que esté comprobado y corroborado que no puedan expresar ellos su voluntad. Es decir, son dos causas que se tienen que sumar. La primera, un tema como en el primer caso, no puedo escuchar, no puedo hablar, pero aparte que se pueda corroborar que no hay una forma en que pueda externar de forma indubitable, es decir, de forma concreta, concisa, precisa, que se entienda cuál es su voluntad, ¿no? Y igual para los ciegos sordos y los ciegos mudos. Retardados mentales y los pródigos. Los pródigos, obviamente, recuerden que estamos hablando de la gente despilfarradora y que entendamos que tienen cónyuges o herederos forzosos para dilapidar bienes. Bueno, entonces, repito, estas son las causales por las cuales no se podría tener capacidad para ejercer el derecho al voto. Son varias, obviamente, pero si ya las planteamos en una realidad, no son tan habituales, es decir, son casos extraordinarios que se van presentando dentro de la sociedad. Por lo tanto, la mayoría, y eso es lo que se busca en el voto universal, tienen precisamente la capacidad para el voto. Lo que sería el domicilio, bueno, en el caso del domicilio se refiere a que se resida permanentemente, es decir, permanentemente en la circunscripción en la que se está presentando la elección. Y aquí tenemos que hacer algunas precisiones. Si estamos hablando de una elección presidencial, que tú demuestres que vives en el país, que tu residencia está en México. No basta que seas mexicano, sino que tu residencia esté en el país. En la actualidad ya han habido modificaciones, y esto lo quiero aclarar, para que personas que viven en el extranjero puedan votar para presidente de la República, porque son mexicanos y aunque estén en el extranjero ya se ha permitido que ellos puedan ejercer el derecho al voto por ser mexicanos. Pero si estamos hablando específicamente, vamos a llevarlo a algo más pequeño, vamos a votar por un ayuntamiento, vamos a votar por diputados locales, entonces tu credencial de elector tiene ahí establecido lo que es una sección, y en la sección te dice en dónde te toca votar, y obviamente en base a eso tú sabrás si puedes votar por el presidente municipal y el ayuntamiento que lo acompaña, por el diputado local de tu zona, de tu distrito, o si en su caso estuvieras en otra parte, si lo podrías hacer, que en este caso ya se te negaría, porque tú no eres una persona que resida. Vamos a pensar que vives en Tapachula, tu credencial de elector tiene una sección radicada en Tapachula y de repente el día de la votación por trabajo estás en Palenque. Tú estarías imposibilitado a votar por el ayuntamiento de Palenque, porque el ayuntamiento por el que tú votas por tu residencia es el de Tapachula, no el de Palenque. Tampoco es por el diputado que está allá, es el diputado que se elige en la zona de Tapachula. Entonces aquí habría una imposibilidad precisamente por el tema de la residencia. Pero aquí aclarando, para que tú puedas votar en nuestro país bajo nuestras leyes, es precisamente que residas en el lugar de donde se deben o donde se van a llevar a cabo las elecciones, con la salvedad que les comentaba precisamente a los mexicanos del extranjero, que hasta hace poco se les está permitiendo votar precisamente para efecto de nuestras elecciones. Durante mucho tiempo estuvo limitado. Ahora, dignidad. Dignidad y lealtad es algo que ya vemos como algo más abstracto. El tema de la dignidad se sustenta en lo siguiente: estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal.
estar extinguiendo pena corporal, estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción penal, estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los derechos políticos en tanto no haya rehabilitación. Bueno, el tema de la dignidad pues es un tema de que estás en un proceso legal. Si lo analizamos, generalmente una persona que está en este tipo de problemas o que está dentro de la cárcel, pues quizá lo que menos le va a estar preocupando es precisamente por quién se va a votar. Y yo creo que lo que menos le interesa es ir a votar. Lo que le preocupa es un tema de alcanzar su libertad, purgar una pena, etcétera. Pero bueno, en la ley se tiene que establecer precisamente estos criterios y bueno, las personas que tengan estos casos pues estarán imposibilitados. Y el tema de la lealtad es un tema que se manejó mucho con el caso de los militares y los jerarcas de las diferentes religiones, los que tienen cargos dentro de las religiones. Recuerden que tanto los militares como los ministros de culto, que es el nombre correcto, tienen jefes a los cuales pues se les tiene una obediencia. En el caso de los militares es una obediencia férrea, hasta ciega generalmente, es decir, que lo que se dice se obedece y si no vienen sanciones. Dentro de los diferentes cultos generalmente también hay obediencia de esa forma. Y hay algo más, recuerden que muchas religiones tienen un líder que ni siquiera es de nuestro propio país. Por ejemplo, la religión católica tiene a un líder que manda en la Iglesia Católica y que es un jefe de Estado, que es el Papa, el jefe de Estado del Estado Vaticano, que está en Europa, pero algo más, no es, repito, de la nacionalidad mexicana. En el caso de lo que es el Papa Francisco, que es el actual jerarca de la Iglesia Católica, es un argentino, pero es jefe de Estado del Estado Vaticano. Entonces, el tema de la lealtad implicaría precisamente estos límites. Sin embargo, a raíz del gobierno, si no me equivoco, fue de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron modificaciones a la ley en donde ya los sacerdotes pueden votar, porque después de la reforma hubo un distanciamiento muy fuerte entre el Estado y la Iglesia, y una de las cosas que no se le permitía a los sacerdotes era votar y ser votados. En la actualidad, el sacerdote puede votar. Ya fue modificado, repito, a raíz del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que digamos se hicieron las paces, por así decir, pero ya más visiblemente a través de las leyes con las iglesias. Ya se le permitió a los ministros de culto votar, pero todavía tienen la imposibilidad de ser votados. Si algún ministro de culto quisiera ser candidato, tendría que renunciar a ese cargo, a esa jerarquía. Si no me equivoco, son con 5 años de antelación a la elección, y entonces ya como civil poder contender. Entonces, repito, los militares y los sacerdotes o los ministros de culto en la actualidad pueden votar. Sí sabemos que hay un tema de obediencia en el ejercicio, en el caso del desempeño de los militares y en el ejercicio de lo que sería la parte religiosa, de fe y dentro de la jerarquía, pero lo que se ha buscado es que se desvinculen los temas de Estado y de Iglesia, pero que no se le quite la categoría de ciudadano que puede votar tanto a militares como a ministros de culto. La clave para los militares y para los ministros de culto es que si quieren ser votados, es decir, si quieren ser candidatos, tienen que pedir licencia, es decir, tienen que renunciar a su cargo, tanto militares como ministros de culto. En el caso de ministros de culto, más tiempo. Si no me equivoco, los militares nada más les piden 6 meses antes de lo que es la elección. Pero al final del día, lo que te piden es que te conviertas en un civil, si lo queremos ver así. Entonces, estas son las únicas restricciones que, aunque parecieran muchas, en la realidad es que son pocas para el volumen de personas y para las posibilidades que se pueden tener para ejercer el voto precisamente en nuestro país y en muchas partes del mundo. O sea, esto no es exclusivo de México, ¿no? Esto en muchas partes del mundo tienen estas restricciones para las votaciones. Ahora, ¿en qué consiste que el sufragio sea directo? Es aquel que permite que potencialmente la expresión de la voluntad ciudadana decida, sin intermediarios, quiénes serán los gobernantes. Esto quiere decir que el sujeto de este derecho sabe que su decisión influirá de manera directa en la selección de las autoridades. Esto es algo sencillo de entender. Nosotros el día que vamos a cruzar la boleta, es decir, el día de la votación, cruzamos nuestra boleta, la colocamos en la urna, nos vamos a nuestra casa. Ya les comenté que al final del día se cuentan cuántos votaron por un partido, cuántos votaron por otro, se suman. Y al final del día se suman todos, si estamos hablando del presidente de la República, se suman todas las casillas del país y el candidato que haya tenido más votos sumando de uno en uno es el que gana.
Quien tuvo menos votos que él queda en segundo lugar o tercer lugar, etc. Pero el que se convierte en presidente de la República es el que, sumando todos los votos del país, tuvo más. Si le ganó por un voto al segundo lugar, no importa, por un voto se convierte en presidente. ¿Por qué? Porque la democracia es así, un voto cuenta. De ahí la importancia de salir a votar. Les voy a comentar casos específicos. Hay municipios pequeños o con menos población aquí en el estado de Chiapas, y hay un municipio aquí de la costa, en esta zona mejor del Soconusco, que en su momento ganó el candidato a presidente municipal, Smetapa, si no mal recuerdo, por 4 votos. 4 votos hizo la diferencia con el segundo lugar. Entonces, imagínense lo que implica si alguien del candidato que perdió no salió a votar. Vamos a pensar que alguien de su familia o alguien que le dijo que iba a votar por él no salió a votar. Bueno, ahí está la diferencia, 4 votos. Pero si fuera uno solo, y no solo a nivel de un municipio pequeño, si fuera a nivel nacional, un solo voto, claro, sería algo muy complejo políticamente hablando. Y la gobernabilidad sería complicadísima. Pero las reglas de la democracia hacen que por un voto tú puedas ganar. Entonces, el voto directo implica eso, que tú cuando entregas tu voto se va a sumar así como uno más todos los que puedan haber en el país. ¿Existe sufragio indirecto? ¿Existe el voto indirecto? Sí, en Estados Unidos lo manejan. En Estados Unidos se maneja un esquema en donde no se va sumando uno a uno los votos y al final el que tenga más votos gana, sino que ahí se van manejando por estados. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales. Aquí podrían estar unos o no de acuerdo, pero al final del día hay estados que tienen más votos electorales que otros. De tal suerte que, voy a poner un ejemplo, no es un dato exacto, que en California les dieran a alguien 20 votos electorales y en Florida le dieran a otro 17. Significa que en California los demócratas y los republicanos van a competir, y quien gane ahí con más votos, es decir, el partido que tenga más votos, le van a dar para que sume 20 votos electorales. Van a ir a lo que es la Florida y el partido que gane va a tener 17 votos electorales. Es decir, no va a importar la cantidad de gente que salió a votar y por cuántos votos ganó uno u otro, no. Solamente que el partido que tenga más votos le dan 20 en California, 17 en la Florida. Repito, son números hipotéticos los que estoy manejando, no son los datos ciertos. Y sumando todos los estados, 50, hasta hace poquito creo que ya son 51 porque ya iban a lo que es el Distrito de Columbia, ya lo van a convertir en estado, llegan y el partido que haya tenido más votos electorales es el que se convierte en ganador. Por lo tanto, tu voto en sí no vale 1. Tan es así que en su momento, creo que fue George Bush, hijo, ganó una elección, es decir, ganó una elección porque tuvo más votos electorales, pero si hubieran contado los votos como se cuentan en México, es decir, donde cada voto se va sumando 1 a 1, George Bush hubiera perdido. ¿Cuál fue la estrategia de él? Ganó estados a los que se les daban más votos electorales y eso hizo que fuera el presidente, pero en la suma de todos los votos, el candidato contrario tenía más votos individuales. Pero repito, en Estados Unidos le apuestan a que se tengan por estado una cantidad de votos ya preestablecidos, y si tú ganas el estado te dan esa suma de votos. Hagan de cuenta que es como si que dijeran acá, Nuevo León, como es el estado que más produce, que más genera dinero y riqueza, vamos a darle, por así decir, no sé, 50 votos electorales. Chiapas es un estado que produce, pero no produce tanto como Nuevo León. Hay mucha pobreza y por lo tanto, en lugar de darle 50 votos electorales, vamos a darle menos, no sé, vamos a darle 40. Entonces, ya no va a importar el volumen de votos, sino que el partido que gane en Nuevo León tendrá 50 y el partido que gane en Chiapas tendrá 40. Vamos a pensar que gana el mismo partido, ambos estados sumarían 90 votos electorales y el que quedó en segundo lugar no tendría nada, tendría 0, o sea, no le contarían todos los votos porque no ganó. Entonces se estarían sumando nada más los votos que se le da a cada estado. Repito esto, si en México se manejara bajo el esquema de Estados Unidos, eso es el voto indirecto. Pero en México nos vamos a lo más simple. Repito, tiene una lógica. ¿Cuál? Darle más votos electorales a las entidades federativas que más producen. Eso es lo que, digamos, es el esquema de Estados Unidos, que más producen, que más impactan la economía, política, social, económica, sobre todo en aquel país. Entonces, pues que le des la oportunidad de que tenga como un extra
en la toma de decisiones para lo que sería precisamente un presidente en Estados Unidos. En México no. En México nos partimos o nos permitimos poner el tema de todos iguales. Todos iguales y se cuenta voto por voto y así se gana. Entonces el voto directo es tú votas, se suma como uno. En el indirecto, como Estados Unidos ya les comenté, no es así. Se marca por votos electorales y se los van asignado a cada entidad federativa. Sufragio secreto es aquel que consiste en que no se ha conocido el sentido en que se manifestó la voluntad de cada elector. Para lograr lo anterior, se establecen métodos que permitan a quien sufraga expresarse por escrito permanentemente mediante una marca puesta en la boleta de votación, efectuando esta operación en una caseta cerrada y apartada de la vista de los demás, donde deposita personalmente la papeleta en la urna. Lo que les comenté al principio cuando distinguíamos entre elección y sufragio. El voto es secreto. Tú no tienes la obligación de decirle a nadie, ni nadie te puede forzar a que tú digas por quién votaste. Te dan una boleta, tú te vas precisamente a una caseta, que repito, tiene una lona atrás que te permite que tú estés solo y que nadie te esté viendo. Cruzas la boleta, sales de ahí. Lo más recomendable es doblar. La persona que quiere doblar no pasa nada. La doblas, la metes precisamente en lo que es la urna y te retiras. Nadie te pregunta por quién votaste, solamente te ponen una tinta indeleble en el dedo para que sepan que ya votaste y que no vuelvas a intentar hacerlo en el mismo día. Pero repito, nadie te está preguntando por quién votaste. Incluso la ranura está hecha de tal forma de que no creo que es para que no pueda entrar la hoja completa, sino tengas la obligación de doblarla y poderla meter, con la intención precisamente de que el voto lo dobles, ¿no? Y lo coloques ahí. Ahora, aquí cabe hacer una precisión. Cuando se dan las votaciones hay encuestas y de repente vemos encuestas de salida donde empiezan a decir va ganando tal partido. Bueno, ¿cómo se enteran o de dónde se generan estas encuestas si estamos hablando de que el voto es secreto? Y algo muy simple, afuera de las casillas van a haber empresas encuestadoras pagadas por los partidos o en su caso independientes o de medios de comunicación que lo que hacen es preguntarle, entrevistar a una persona que sale de votar y le dicen le voy a entregar, por ejemplo, alguna vez yo vi que hicieron eso, te entregaron una boleta, no como la que tenías allá, sino una boleta hechiza por ellos, o sea, donde aparecían los recuadros de los partidos, y te pedían, cruce usted el partido o la coalición por la que votó, y tú ya eres libre de hacerlo o no hacerlo. Entonces, si lo cruzabas, ya le decías por quién habías votado, pero al final del día, la secrecía depende de ti. Nadie te puede obligar a que digas por quién votaste, pero si tú abiertamente le puedes decir voté por tal, no pasa nada. Ese es el ejercicio de tu libertad. Entonces las encuestas en eso se basan. En cuanto va saliendo alguien, le piden o le entrevistan ¿por quién votó usted? O cruce aquí por favor por el partido al que votó, y entonces ellos en base a eso van generando una idea de una estadística, de quién es el que va ganando hasta determinada hora del día o al final del día. Ahora, en ese ejercicio siempre van a haber márgenes de error. De entrada, la persona que dice, no, yo no quiero decir nada, esa persona sigue manteniendo en secreto su voto. O la persona que dice, ok, pásame la papeleta y cruza, pero cruza un partido por el cual él no votó. Simplemente está engañando al encuestador ahí. Entonces, no hay un 100% de certeza de esas encuestas de saber si realmente la persona que está diciendo o que está accediendo a decir por quién votó lo hizo realmente, porque el único que sabe y que quedó plasmado en la boleta es él cuando lo hizo dentro de la caseta y que lo colocó en la urna. Ya lo demás puede, repito, decir mentiras o puede negarse y no pasa nada, o puede decirte la verdad. Entonces esas encuestas siempre tienen márgenes de error, generalmente es de más menos 3, ese es el porcentaje que le van dando, ¿no? Entonces, repito, el tema del voto secreto depende del ciudadano, pero nadie te puede obligar a que digas por quién votaste o que te obligue a hacerlo, ¿no? O sea, el tema de que te diga, tienes que votar por esta persona, no. Ese es el tema de la libertad. Tú decides por quién votar y tú decides si mantienes en secrecía tu voto, pero nadie te puede obligar a que digas por quién votaste, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, dentro de las características, hablábamos de sufragio universal, ya lo mencionábamos, secreto y directo. Libre, esto es algo muy simple. El voto libre, aunque ya no viene delimitado acá, implica que tú tomes la decisión sin que nadie la vaya a limitar, sin que nadie te esté coercionando para que votes por una u otra persona. La intención de un proceso electoral es que el sufragio sea de total libertad al ciudadano para que decida sin represiones, sin amenazas, sin coerciones, por quién votar.
A lo largo de la historia de nuestro país, en diferentes partes del mundo, desafortunadamente el voto ha sido coercionado, ha sido obligado a través de amenazas. No dudo que quizá todavía en varias partes de nuestro país, derivado también de amenazas con programas, con temas de libertad, con temas de violencia, pudiera existir eso. No podemos cegarnos a de que eso pueda darse. Pero cada vez más se ha ido buscando que el instituto, en este caso el Instituto Nacional Electoral, vaya cuidando más y más el tema de la libertad. Repito, no es perfecto al 100%, por lo tanto, seguramente en varias partes se puede dar que se coercione, el voto, se obligue a alguien, pero siempre se ha ido buscando que esos márgenes sean menores conforme vaya avanzando el tiempo en nuestro país. La idea es que se llegara a un 100%, por supuesto, es algo complicado, pero al final del día se va en busca. Pero la libertad del voto y de la libertad del ciudadano para ejercer este derecho de votar por quien guste, por quien le plazca en la actualidad, es mucho más amplia de lo que fue décadas atrás. Cada vez vamos mejor, digamos, en el tema de la libertad por quien votar, más allá de que pueda existir quien te quiera coercionar, manipular, etc. Pero el ciudadano cada vez es más libre en la oportunidad de votar. Entonces, el voto, repito, tiene características universal, con las limitaciones que dijimos. Libre, que nadie te coercione. Secreto, que tú no tengas la obligación de decirle a nadie por quién votaste, salvo que tú lo quieras hacer. Y directo, que cuente como uno para que se sume en el 1 a 1 y quien tenga más votos como candidato se convierta en el ganador. Bueno, cualquier duda ya saben, lo van colgando por favor en el chat, con gusto vamos contestando. Revisen los trabajos, a cada trabajo que ustedes me entregan le pongo una calificación y generalmente cuando no están bien les voy marcando qué fue lo que falló. Si está bien, pues por obvias razones ya no hay comentarios mayores, pero los que han tenido fallas o errores yo les voy comentando qué es el error y yo les sugiero que las vayan corrigiendo, y sobre todo si es un tema de que tengo que repasar porque alguno le pongo repase tal tema, repásenlo, porque la idea es aprender, tener conocimiento sobre la materia. Bueno, que pasen muy buen día.